Lo que yo les había recomendado en la vez que les revisé a ustedes su documentación, les había recomendado a todos, y espero que lo hayan ya hecho, es que organicen sus estaciones en función de esta estructura de tabla. Esta estructura de tabla que lo que hace es básicamente organizar la información en función de la información básica que tienen sus estaciones. Recuerden que las estaciones en el IDEAN tienen un código, tienen una longitud, que son las coordenadas geográficas, una latitud, y además tienen el nombre de la estación, el país de la estación y la elevación. ¿De acuerdo? Y la elevación. Esa información tiene que tener así organizada, por favor. Una vez tengan esa información organizada, tal como se muestra en el dibujo, en el gráfico, ¿cierto? Ojo con todo esto acá, porque a veces resulta que hay muchos estudiantes que ni siquiera saben a qué altura está ubicada la cuenca, las estaciones. Entonces, ¿qué nos dicen estas estaciones? Estas estaciones lo que nos dicen es que hay estaciones que están en la cuenca alta, miren, y hay estaciones que están en la cuenca media, y hay estaciones, miren como estas dos, y hay estaciones que están en la cuenca baja, mírenlas. Y así debería ser el sentido común de ubicar el análisis para el análisis de precipitaciones. Saber cómo llueve arriba, cómo llueve abajo y cómo llueve en la cuenca media. ¿De acuerdo? Es lo que pasa hoy, ¿no es cierto? Que está lloviendo arriba y quitan el acueducto, porque está lloviendo arriba, haciendo eso lloviendo en la cuenca baja, que es la característica de este municipio de Mocoa. ¿Y eso es por qué? Por falta de desconocimiento, porque no coordinan los acueductos de la manera como funciona un acueducto. Entonces, esta manera de entender la ubicación de las cuencas les da a ustedes una salvedad de qué es lo que van a analizar. Probablemente algunos tengan estaciones, 4 o 5 estaciones, pero miren a qué altura están esas cuencas, esas estaciones, perdón, para que ustedes puedan analizar cuenca alta, cuenca media y cuenca baja. Hecha esa aclaración, nos metemos al análisis de las estaciones. Lo que ustedes tienen es que organizar las estaciones por todos los años teóricos que tengan, todos los que ustedes analizaron. Este ejercicio está por 20 años, miren, por 20 años. Está desde 1900, perdón, por un año, ¿cierto? Pero acá usted puede estar separando cada una de ellas por cada año, o lo pueden hacer si quieren por los 20 años. En este caso lo vamos a hacer por un año. Aquí están discriminados las estaciones con sus factores, con sus precipitaciones. Recuerden que también les dije, y les di la explicación de que esta información, una vez pasada en cada una de sus estaciones con sus códigos, deberían indicarme cuáles son los datos que yo necesito rellenar. Situación que se les explicó a todos, ya saben cómo se hace esto. ¿De acuerdo? Una vez que ustedes tengan esa información de ese año, ¿cierto? Creo en el método aleatorio 2 tablas auxiliares. Una tabla auxiliar que me permita colocar los números aleatorios de esta estación, de cada una de las estaciones, como ustedes miran acá, miren, ¿sí? Cada una de las estaciones. Entonces yo aquí tengo una estación y acá vuelvo y repito, eso es porque ya están generados, ¿listo? Y luego creo otra columnas adicionales de las estaciones donde yo voy a completar los datos. Entonces sería una auxiliar para generar aleatorios y una para dejar mis datos completos. Entonces, una vez tengan eso y esa información de la manera organizada y ya traspasen toda la información de sus precipitaciones en ese año y de los datos incompletos, lo que cogen es por cada estación, aquí, por cada estación le sacan el promedio. ¿Listo? El promedio.
de datos completos e incompletos. ¿De acuerdo? Entonces, cogen, bloquean toda esta zona, que se ubica en la parte última del año. ¿Listo? Se ubica en la parte última del año. Y le calculan el promedio. Igual promedio de la información que ustedes tienen en cada una de las estaciones. Entonces, cojo mi estación y le calculo el promedio. Eso no requiere explicación, pues, digo yo, detallada. Es simplemente aplicar fórmula. Y le digo Enter. Él inmediatamente en el promedio, ¿qué me va a calcular? Me va a calcular, lo dejan con 2 cifras, me va a calcular el promedio. Pero para no repetir estas de acá, simplemente corro la fórmula y le digo que me calcule el promedio de todas las estaciones igual. Simplemente lo que hago es copiarle la fórmula. Aquí, ¿qué me está sacando? Si yo le hago clic acá, miren, me está calculando el promedio de los valores que tengo de mis estaciones versus los que no tengo. El promedio. ¿De acuerdo? Todos hasta ahí. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Listo, no hay preguntas. Entonces, segundo, le saco la desviación estándar. ¿A qué le saco la desviación estándar? Nuevamente a todo el rango de datos, es decir, le saco la desviación estándar acá a todo el rango de datos. Mire. Y eso lo hago para todas las estaciones. Entonces, aquí están todas las estaciones. Vuelvo, cojo la fórmula, la corro, voy a borrar aquí, y lo que hago es correr la fórmula. Corro la fórmula. Y cuento el valor de los datos, que también se los he hecho varias veces. Simplemente lo que hacen es colocar el valor, el comando contar. ¿Cierto? Miren, el comando contar y les va a contar todos los datos que ustedes tienen. Como es un año, pues van a ser 365 días, como está contando otra vez. Entonces vuelvo y repito, cuando yo calculo el método aleatorio, tengo que considerar primero el promedio de los datos compuestos, primer paso, y no completos. Segundo paso, le calculo la media y le calculo la desviación estándar. Tercer paso, genero aleatorio. Listo, entonces genero aleatorio. Yo te recomendaría que no puedo trabajar. Listo, entonces vamos a tener ese tercer paso, genero aleatorio. ¿Cómo yo genero aleatorios? Se ubican en la zona donde ustedes van a generar. Voy a borrar todos estos aleatorios, los voy a borrar. ¿De acuerdo? Voy a borrar todo esto acá. Clave para trabajar el método aleatorio, tener la información organizada. Voy a borrar. Entonces, me ubico en la estación de mi interés. La estación de mi interés inicialmente va a ser esta, la primera. Listo, entonces vengo acá y digo, aquí, me ubico en la estación de interés. Listo. Me ubico, le hago igual acá y me voy a esta partecita que dice fórmulas. Si se dan cuenta, miren, donde estoy apuntando la flechita. Fórmulas. Que en algunos casos no me aparecen, entonces me ubico acá en fórmulas y busco todo el tema de fórmulas. Aquí miren, fórmulas matemáticas, aquí están todas las fórmulas. Se dan cuenta, estadísticas, miren, aquí están.
busco acá hay también fórmulas de ingeniería, miren, los que les gusta tener fórmulas de ingeniería, aquí hay fórmulas del cubo, miren, aquí está todo. Lo que pasa es que poca explotación le hacen al Excel. El exceso es para su manifestar. Es una hoja muy potente. Entonces se van a estadísticas, ¿cierto? Recuerden que cuando yo trabajo números aleatorios, yo tengo que tener estas condiciones, una probabilidad inversa y una desviación estándar y un promedio, que es el promedio que yo tengo acá, el que yo calculé acá mismo. ¿Listo? Entonces, me voy a fórmula y me ubico acá y le digo que me busque la probabilidad inversa. Entonces busco acá inversa y voy y la busco. Por acá aparece, miren, acá hay probabilidad inversa, ¿de acuerdo? Busco la probabilidad inversa. Acá hay unas que usted puede, dice acá, miren, recomendadas o de uso reciente. Probablemente ustedes trabajen, yo trabajo con muchas probabilidades, entonces acá me aparecen las que yo más uso. Entonces no estoy buscando nuevamente todas las probabilidades, ¿listo? Entonces me ubico acá y busco igual probabilidad inversa. Entonces, vamos a ver si me sale aquí. Vamos a ver si es esta. Sí. Vamos a buscar aquí probabilidades. O acá mejor. ¿Dónde están las estadísticas? Y busco acá las probabilidades inversas. Bien, aquí está pensada por orden alfabético. Aquí está. ¿Sí se dan cuenta? Hago clic aquí, ¿cierto? Entonces me aparece esta partecita, esta pestañita ahí. Y yo le coloco aleatorio, ¿listo? Aleatorio, y le creo un paréntesis. Para decir que en esa casilla en especial me comienza a generar valores aleatorios. ¿El que me va a pedir? Dice que además de que le calcule esa probabilidad inversa, necesito que yo le cargue la media y la desviación estándar. Entonces yo me ubico acá en este ranguito y me voy a la parte, ¿cuál? A la parte de la media y le indico el valor de la media. Miren, ya le indiqué el valor de la media. Cierro y él me está diciendo, ahora necesito que me dé el valor de la ¿qué? ¿El valor de qué? El valor de la desviación estándar. Me ubico acá y me ubico el valor de la desviación estándar. ¿De acuerdo? Y le digo a aceptar. Inmediatamente, ¿qué pasa aquí, muchachos? ¿Qué pasa? ¿Creen que pasó aquí? ¿Qué me dicen? Lo hice adrede. Vamos a ver si ahí calcula. ¿Sí? Le coloqué el valor de probabilidad, ¿no es cierto? Entonces, haber calculado qué, pues esto. Entonces, ¿yo qué hago? Como ya me generó el aleatorio, le digo que me genere los aleatorios para todo el año. Y bajo todo el año. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué me dice? No se fijó el valor de la. Entonces, ¿qué hago? Fijo el valor tanto de la desviación estándar como de la media. Y le genero el aleatorio. Le digo Enter, y mire, acá voy nuevamente y le genero los valores aleatorios. Eso genera todo. Genera todos los valores aleatorios. Ahí van a haber valores positivos y valores negativos, por eso no se preocupen, porque esa es la aleatoriedad
aleatoridad, o sea, generan valores aleatorios en función de una media y de una varianza. Yo puedo, a partir de la siguiente, le puedo coger y puedo copiar esta fórmula acá, se la copio, pero ojo con lo que van a hacer. Yo la puedo copiar, pero tengo que cambiar ¿qué? ¿Qué tengo que cambiar? La media y la inversión. La media de cada una de las estaciones. Sencillo, ¿no? Entonces, vamos a generar, vamos a hacer lo mismo aquí, y aquí vamos a colocarle. A medida que yo voy haciendo enter, se dan cuenta, a medida que yo voy haciendo enter, este valor me va a cambiar. Por eso no se preocupen que después ya sabemos cómo logro yo a través de un código que esto no se me mueva. ¿De acuerdo? Entonces me ubico acá, vuelvo acá, me voy a fórmula y le digo que me calcule otra vez la probabilidad inversa. Entonces buscamos inversa. Inversa. Entonces, aleatorio. Paréntesis. Voy a hacerlo adrede para que se den cuenta que cualquier cosita que a veces uno comete errores, pues la fórmula le va diciendo, ahí tiene un error y no le corre. Entonces me voy para la segunda. Le marco, ¿cierto? Y luego le marco la desviación estándar, y eso es un tema como más mecánico. Y le digo aceptar. ¿Listo? Entonces aquí le fijo nuevamente y le fijo nuevamente. ¿Listo? Y tengo el valor ya calculado y lo que hago es simplemente borrar la fórmula. Ya, miren que acá se me acabó de mover. ¿Sí? Bueno, y así para todas las estaciones. Una vez ustedes tengan estas estaciones, lo que yo necesito, como yo tengo, miren, voy a ubicarme en esta estación en particular y en esta estación en particular, en estas dos estaciones. ¿De acuerdo? Si yo entiendo este procedimiento, entiendo para las demás. Me voy a ubicar en mis valores auxiliares, ¿sí? En mis valores definitivos, donde yo voy a calcular ya mi desviación estándar. Entonces, les voy a regalar este código. Cópienlo en sus hojitas en Excel. Se los voy a enviar a su grupo. Ay Dios, ¿qué pasó? Listo. Entonces, ¿qué es lo que dice este código para que lo interpreten? ¿Qué es lo que dice este código? Dice que me vaya y me revise, los que lo quieren mejorar todo lo hacen, que me vaya y me revise el valor de B sub 2. Miren, el valor de B sub 2 es 10.2. Si ese valor de B sub 2 corresponde a un valor, entonces que me lo deje. Y si corresponde a un vacío, por eso hay unas dos comillas, ¿sí se dan cuenta? Entonces dice que me lo reemplaza. Un código muy sencillo. Y me dice que esos valores que yo voy a reemplazar, pues a veces como hay valores negativos y valores positivos, cuando vea esos valores negativos los multiplique por -1, coloque el valor y luego que ese valor, si no corresponde a ese vacío, entonces que me lo reemplace por el valor inicialmente igual. Entonces, ¿qué me va a hacer ese código? Básicamente lo que me va a coger es, mire, me va a reemplazar los valores que yo tengo. Miren, los valores, como ese valor es un valor, ¿cierto? Que ya está lleno, porque ya está lleno, miren, no hay ningún valor. Él revisa todo esto de acá, que está al lado izquierdo,
y lo que hace dice, no, como ese valor ya existe, entonces yo con ese código se lo pongo tal y como está ahí. Me deja todo igual como tengo en mi estación. Y acá, ¿qué es lo que hace? Simplemente me hace de manera automática, ¿sí?, el reemplazo de la información. Por ejemplo, voy a ubicar acá. Entonces él me reemplaza que ese valor de esa estación es 644. ¿De acuerdo? Y me lo reemplaza automáticamente. Esa es una ventaja que tiene el método aleatorio y así hace para todas. ¿De acuerdo? Entonces es un método muy sencillo, muy aplicable, donde yo puedo trabajar esa cada año. Entonces miren, uno va comenzando a hacer toda la información con ese código, pues para que ustedes lo vayan usando. Los que quieran mejorar, lo mejoran, ¿cierto? Y van haciendo su trabajo. ¿Preguntas? Me imagino que ya deben de tener todos avanzados, ¿no? Esa completación de datos. Porque no es como la fórmula de... Ya se las pasé al grupo. ¿Cuál otra? La que inicia con INB y sigue... Inversa normal, aleatorio. Pero esa la consiguen acá, muchachos. Acá buscan la palabra inversa y simplemente lo que hacen es aleatorio. Vuelvo, repito, sacan el promedio de los valores conocidos de las estaciones, sacan la expresión estándar, los valores conocidos o no conocidos de las estaciones, generan los aleatorios en las estaciones y luego hacen el reemplazo. Sencillo, no tiene cosa de otro mundo. Háganlo, a ver y me cuentan de sus expresiones, a ver cómo les va. Se calculan esos errores. Les aseguro que si los dejo, les había puesto la tarea y nadie la hizo, les hubiera colocado 0. Pero en la Semana Santa me dijeron no le coloques 0 a los alumnos. Eso es malo. Pero yo dije, bueno, voy a... Entonces, muchachos, ojo a lo que voy a decirles. Supongamos, vamos a hacer lo siguiente. Supongamos que vamos a calcular, y para eso es lo que es la importancia de la metodología que ustedes vayan aprendiendo. Supongamos, voy a hacer aquí una pequeña, supongamos, bueno, voy a calcular el promedio de toda la información que yo ya organicé. ¿De acuerdo? Entonces me voy a ubicar acá, voy a calcular el promedio. Me voy a ubicar aquí y le digo enter, listo. Entonces yo tengo esta fórmula aquí, que dice que es 1047 y luego me voy para acá. Supongamos que cada una de estas estaciones, voy a colocarlo aquí en negrillas, supongamos, no quiero decir que eso sea cierto, pero supongamos que estos son los valores de los métodos que me dieron. Pongan atención a esto y hacen lo otro. Listo. Entonces, voy aquí a reducir un poquito como para que ustedes miren. Entonces, yo aquí voy, digamos que este es el método Kirky, el método euclidiano, ¿de acuerdo? Voy a quitar eso. Vale. Entonces voy a aplicar la fórmula del MSI al cuadrado. ¿Sí? Entonces, yo lo puedo hacer, lo voy a hacer de manera manual y luego ustedes lo sistematizan en el Excel, que para eso es el Excel. Entonces, ¿cuántos datos yo tengo? N es igual a 365 datos. ¿Por qué? Pues porque son 300 datos, que es un año. Ah, que es bisiesto, pues 364 o 64.5. ¿De acuerdo? Entonces, ¿uno qué hace? El valor, ese primer valor que ustedes miran ahí, mírenlo, el primer valor que tienen ahí, ese es el Yesui. El Yesui en ese caso, ¿qué viene siendo? 0. ¿De acuerdo?
Para el siguiente caso, ¿qué viene siendo? El Yesui 16.31. Para el siguiente caso, ¿qué viene siendo? 4. Para el siguiente caso, ¿qué viene siendo? 0.50. Y para el siguiente caso, ¿qué viene siendo? 20.70. Entendiendo que esos valores, muchachos, es un valor de qué? De Yesui. Luego calculo ese Y barrita. Los libros, muchachos, cada libro se entiende a su manera. Eso no significa que sea diferente. En algunos textos el valor, esto dicen que este es el valor promedio proyectado. Entonces algunos le ponen una barrita así, otros le ponen un Y así. Eso es una manera de convenciones de los libros, pero es la misma vaina. Ya, si ven ese corito, ¿y qué será eso? Claro, como no leen el libro, entonces pues ahí se pega, ¿no es cierto? En algunos casos, este valor de promedio en algunos libros lo hacen con esa new, es la misma vaina. En algunos casos, a veces le ponen la P o le ponen el valor de la X con un valor ahí encima, pero es lo mismo. Cada libro tiene sus convenciones. Entonces, no se vayan a perder por eso. Porque a veces uno se pierde por eso. ¿De acuerdo? Entonces, yo qué promedio le calculo. Entonces voy a sacar acá, voy a ponerle aquí 21.40. Lo voy a hacer aquí. Voy a poner 5.40. Voy a hacer acá aquí un pequeño corte. 5.40 y 50, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, me dictan el de 16.31, que no veo, 16.01, está medio de 16.01, el siguiente es 29,50. 50, el siguiente 41,71. 41.71 y el siguiente 35,3. 35.3. Ajá, el siguiente es 4, 20. 20, ajá, 31,97. ajá, 23,82. 23.82, el siguiente Hay un 0. Y luego sigue 0.50, 3.20, digamos 1.80 y hay un 0, listo, o sea que no llovió. Y en el otro el 20.70, 27,40. 27.40, 26.66 y 27.24. Entonces, por favor, unos estudiantes me calculan el promedio de este, me van dando los valores, por favor. Suman y dividen. 1 dividido entre 365 por la sumatoria. Ojo, la sumatoria de estos datos, o sea, es decir, 21.40 menos el valor de este que es 19.2 elevado al cuadrado. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da eso? $0,013. 0,013. Hagan lo mismo para el primer valor, ¿no es cierto? Háganlo para el segundo valor, para el tercer valor, para el cuarto valor y me suman todo ese promedio. ¿De acuerdo? Entonces aquí sabemos que es 0.013. Para el siguiente, 540 menos 365 menos el valor que es acá, 540 y luego por 5. Primero lo hacen por el 0, luego lo hacen por cada uno, ¿cierto? Háganlo por el 0 y luego por el 0. Entonces eso les debes darles varios errores. Entonces el primer error, ¿cuánto les da? Con el 0. 1. Con el 0. ¿Cuánto les da? Es 0 menos 19.1 al cuadrado dividido entre 365. ¿Cuánto les da? Y lo multiplican por 100. 1, 0, 9. 100. Por 100, multiplicado por 100. No, se puede dar eso. Sí, 100.99. Miren, muchachos de YouTube. Sí, da. 19.1
favor y después lo dividen entre 365. Porque está dividiendo, viene la sumatoria, está dividiendo a todo el sumatorio. 0 y 0 menos eso. Por 0. Da lo mismo. Mira muchachos, da lo mismo. 1, por favor, 1. ¿1 qué? 1, 0, 0. Listo, 1, 0, 0. El siguiente. Ahora es con el 21. Pero ahí no está multiplicado por No, no. Por eso te digo, no lo multiplique por 100, déjalo así. Ahora, siguiente. 0,03. ¿Cuánto les da? 0,03. Muchachos, con esos números. ¿Cuánto? 451. El siguiente. Vayan ayudando ahí. Y otros van haciendo esto, y otros van haciendo esto, y otros van haciendo esto. Uy. La gente zapa que no me meta. Siguen, el siguiente. Lo van sumando. 0.52. 0.52. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. Falta uno. 2.59. 2.59. Listo. Ahora llegaron para los demás. Por favor, lo suman y sacan el promedio. Suma. Eso, mándela. Esa vaina. Entonces, ¿cuánto da eso? Entonces, esos son los valores que ustedes tienen. O sea, ese es el error que a ustedes les aparece, ¿listo? Entonces, ¿qué significa eso, muchachos? ¿Qué significa? ¿Cuál es el que menor error tiene? El de doble masa. Entonces, esa información de esa completación de datos de esos 25 años, algunos puede dar clic, otros puede dar cotidiano, otros puede dar aleatorio. El aleatorio genera mucho error. Si yo cojo, muchachos, ¿no es cierto?, toda esta información, entonces yo no puedo, por ejemplo, comenzar a trabajar. Por ejemplo, si yo cojo esto, ¿cierto? Si yo cojo esto, no, profe, lo que pasa es que yo voy a trabajar por Kinky porque es el más fácil. O no, el de regresión lineal porque es el más fácil, ¿no es cierto? Entonces, miren, los errores. ¿De acuerdo? Esa es la manera de chequear a través de esos errores al cuadrado, de esa información. Trabajo es el que tiene. No, esa es la fórmula tengo. En el de aleatorio. Sí, quiero hacer la fórmula para hacer la aleatorio. Sí, esa. Y no me da error. Ya tienen esa metodología, vamos a trabajar con otra metodología que se llama la metodología de doble masa. ¿Listo? ¿En qué consiste la metodología de doble masa? Entonces, voy aquí a ampliar un poquito el de doble masa. Entonces, para la completación de datos faltantes de precipitación, el método de doble masa es una técnica hidrológica que permite, primero, verificar consistencia, segundo, detectar cambios en condiciones de medición y tercero, completar datos faltantes. Digamos que es muy parecido a los demás, pero pues tiene otra manera de hacerse. Cada, como dicen los abuelos, ¿no? Para cada Cristo su arepa, ¿cierto? Entonces, es igualito, ¿cierto? Entonces, lo que hace el método de doble masa es verificar consistencia, detectar condiciones de medición y completar datos faltantes. Como ya verifica la consistencia, mira las condiciones de medición, entonces dice, bueno, esos son los datos faltantes. ¿Qué significa eso, muchachos, el tema de consistencia? Significa que si yo tengo una curva acá y mi curva tiene unas condiciones así, lo que hace, aquí tenemos los años y aquí tenemos las
las precipitaciones de acá a 2 años, lo que hace es corregirla de tal manera que esa curva tenga una condición, ¿cierto? La condición consistente. Esta curva, muchachos, tiene una condición de la fórmula A más B, ¿qué es? Factor mx más b, ¿no es cierto? Esta fórmula. Esta va a tener otra condición, mx1 más c. ¿Por qué? Porque es la manera como intersecta eso. Es decir, que aquí lo que va a cambiar es que la pendiente. Entonces ahí vamos a hacer una regresión múltiple en doble masa. Vamos a comparar ecuaciones lineales para mirar cuál es la que mejor se ajusta. Y entonces por eso aparece una relación entre el área entre MA, que es el de la consistente, entre MB, esto es una pendiente, y multiplico ese valor. Ahora lo miramos cómo se hace. Entonces, recuerden que siempre ese proceso de doble masa va a requerir de que las estaciones, de que haya por menos 3 estaciones con datos completos y una estación sin datos incompletos. Ustedes pueden combinar eso. Probablemente la información, como yo veo, por ejemplo, en el caso que tiene ahí Tatiana, tiene unas estaciones que están casi completas y hay una que no tiene información. Entonces ahí te puedo aplicar doble masa. ¿De acuerdo? O regresión lineal. ¿Por qué? Pues porque ese método no es tan complejo. A veces ya hay estaciones que son 0. Entonces ahí, aleatorio. Cuando hago la fórmula me da error. ¿Sí te da error? Me da error. Muchachos, entonces, ¿cuál es el fundamento matemático que tiene la doble masa? Primero vamos a ver una relación de regresión lineal. ¿Por qué? Este valor de Px es la sumatoria de la precipitación, digamos, que yo voy a acumular, pero es la interrogante. ¿De acuerdo? A esta es la que yo voy a encontrar. Multiplico el valor de esta pendiente por el valor de la acumulada de las estaciones que tienen ya información o que son vecinas, por el valor de ¿qué? Por el valor de este dato intercepto, o el valor que generalmente es un valor que es aproximadamente 0. Pues no significa que sea 0, sino aproximadamente 0. Recuerda que me dé punto 20, punto 17, punto 18. No sabemos dependiendo de la información. Entonces, yo como calculo la información faltante, básicamente lo que hago es multiplicar la pendiente, ¿cierto?, por ese periodo. Ese periodo se refiere a ¿qué? A la precipitación de las estaciones vecinas, las cuales yo ya había acumulado en la primera parte. Y con eso, pues, hago el procedimiento. Ahí están los pasos, o sea, yo más no puedo, muchachos, en serio, o sea, ahí están los pasos. Primero, paso 1, recopilar datos de precipitación de la estación X, que es la estación incompleta, ¿cierto? Y estaciones vecinas, Y sub 1, Y sub 2, Y sub 3. Entonces, yo que comienzo a entender que la estación interrogante es la estación X. Ya, ahí está. Paso 1. Paso 2. Calculo la precipitación promedio de las estaciones vecinas por cada periodo. Recuerden que el método de doble masa exige que haya una estación sin información y además es la limitación. Probablemente esa información que tienes tú 3 estaciones, ¿no es cierto? Con información completa. Y tienes eso. Cambien ese código. Tienes 2 sin información completa. Perfectamente aplica doble masa. Y aquí se metió más. Allá como piedra. Una tal Verónica. ¿Quién se va a que se no? Y yo no puedo hacer nada y va a tocar con el control automático, ¿no? Sí, claro. Pasa el código para que no se cambie. Paso número 3, calcular las sumas acumuladas de la estación X y de las estaciones promedio vecinas. Paso número 4, graficar la doble masa, que es una relación que les estaba explicando ahí para mirar cuál es la que más se ajusta. Hacen la recta de regresión lineal, la más consistente, es decir, la que ya tenga datos que no sean faltantes,
calculan la pendiente y luego estiman el valor de los datos faltantes. ¿De acuerdo? Entonces, a la esencia, digamos que vamos a tomar que eso sean unas estaciones que ustedes tienen, en el caso particular, digamos que tu estación, aquí por ejemplo, ¿cierto? Miren que acá tenemos alguna información de esta estación, miren, aquí hay alguna información, y aquí hay una información faltante de esa estación que yo voy a completar datos, ¿cierto? Al menos debe haber alguna información. ¿Listo? Entonces, yo tengo acá 3 estaciones vecinas. Miren, las estaciones vecinas cumplen con el sentido de qué? Con el sentido de que esta metodología exige que al menos las estaciones que yo voy a analizar de dato faltante, que es la X, tengan información completa. Miren, entonces tiene información completa. ¿De acuerdo? Información completa. Entonces, ¿cómo calculo? ¿Qué hago yo? Con esta información que ya tengo organizada, porque miren que aquí esto se organiza por años. Probablemente, ustedes, como ustedes tienen información diaria, pues tienen que organizarla ¿por qué? Pues por día, ¿cierto? Porque es información diaria. En este caso, la información es por año. Pero a ustedes ya les di la manera de cómo deben calcular la información por año, ¿no es cierto? Ustedes tienen ya sus tablas dinámicas y saben cómo organizan eso por año. Entonces ustedes lo que hacen es básicamente calcular el promedio de esa zona. Entonces, ¿cómo hacen? Calculan, crean 3 columnas de la estación incompleta y de las estaciones con su información que ya es información que ya ustedes la conocen o que la bajaron del IDEAN. Y calculan el valor promedio. ¿Cuál es el valor promedio? Pues el valor promedio de las estaciones que ustedes ya conocen. Listo, entonces miren, se calculan a cada uno, miren, de cada uno. ¿Qué pasa con la estación, cierto? Con la estación, calculan solo de las estaciones promedio, miren, solo estaciones promedio. A esta que no vayan a incluir acá el promedio, sino el promedio de las estaciones que ustedes tienen. Promedio, simplemente aplicar fórmula. Hasta ahí todos. ¿Quién no entiende? No es que les haga un quiz. ¿Quién no entiende? ¿Ya construyó otra estación? Sí. A las 3 estaciones tiene información completa. A las 3 estaciones tiene información completa. Miren, aquí está el promedio. Promedio, miren. Dime. Una preguntita. En caso de que las estaciones, digamos, en mi caso solamente tengo 3 estaciones y de las 3, todas 3 les falta, en la original pues, obviamente les falta datos. Utilizo Combinación de métodos. combinación de métodos. Si acaso alguien necesita información adicional, hay unos métodos que llaman métodos regresivos. ¿Sí? Ese método, eso se llama métodos regresivos, se utiliza mucho en la econometría, pero ¿para qué meter eso? Pero si están interesados, ahí tengo información de los métodos regresivos, los que les interesa. Profe, en mi caso ahí para escoger la estación X, si todas 3 están incompletas. Tienes que hacerlo por método euclidiano. No, claro, Por método 15. No, aquí la aplicaría. no aplicaría. Por eso vuelvo y les digo, todo método tiene sus limitaciones. Doble masa tiene una limitación cual, que debe haber al menos una estación sin información y las demás estaciones con información. Entonces uno por lógica dice, no, este método no me sirve, me toca por otro. Por eso le estoy dando esas alternativas, pues que está dándole solo un método. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo acá información que ya es faltante, miren, ¿cierto? Me doy cuenta que la información faltante está soportada en los años 2015, 2010, 2003 2003, 2006, 2010 y 2015. Ahí está la información. Entonces, recuerden que esta información, vuelvo y repito, se supone que ustedes ya la tienen. Inclusive ustedes pueden completar datos con otra metodología y hacerlo con regresión con doble masa para mirar la consistencia que tienen esas estaciones. Entonces lo pueden hacer para verificar consistencia. Entonces organizan la información de esta forma. Miren, muchachos,
yo sigo insistiendo. Si ustedes trabajan desordenados, vean, parece Cristo, dicen por ahí, tienen que tratar de ser organizados, porque esto se logra organizando. Excel le hace lo que usted quiera, pero usted pues organícele la información. Organícele la información. ¿Hasta ahí todos? Listo. Bueno. Entonces me voy al siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Entonces miren, yo tengo la información de mi estación. Miren, voy a la segunda pestaña. Miren, la información de mi estación no la he modificado. Miren, es exactamente igual. Es exactamente igual. Sí, miren, es exactamente igual. Pero, ¿yo qué hice aquí? Pasé los promedios, miren, los promedios de mis estaciones. ¿Sí se dan cuenta? 597 es mi promedio, entonces acá paso los promedios de mis estaciones vecinas. ¿Cómo lo hago? Simplemente con una copia. Profe, ¿que cómo hago eso automáticamente? Eso es muy fácil. Por ejemplo, si ustedes tienen información acá, esta información, por ejemplo, esta información, yo la tengo esta información acá. Voy a irme por acá. Voy a copiar esta información. Voy a copiar esta información que la tengo aquí. Voy a copiarla y me voy a ir aquí a esta hojita y la voy a pegar acá. Perdón, la voy a pegar aquí. Ya, la pego aquí. ¿No es cierto? La pego aquí. Entonces dicen, lo que pasa es que yo no quiero volver a crear otra hoja. Entonces ustedes, ¿qué es lo que hacen? Simplemente crean acá la hoja. Voy a crear esta hoja ustedes acá y simplemente vuelven aquí, miren la hoja 2 y le colocan igual y se van a la hoja 1 y le dicen que se la pegue, le dicen enter. Entonces ustedes van acá a la hoja número 2, le hacen doble clic y les copia la información que ustedes tienen en la otra hoja de manera automática. Entonces van amarrando las hojas para que no estén escribiendo nuevamente todo. No, eso es muy sencillo, no tiene nada de otro mundo. ¿De acuerdo? Eso es el manejo de Excel sencillo. Eso hago yo acá en estas. Cojo la información, mire, por eso aquí tengo igual, pero ¿qué pego? Pues pego los datos originales de esta pestaña. Es lo mismo. ¿Cierto? Mire, entonces acá lo pego. Entonces paso, miren, la información de mis valores promedio acumulados que están acá, los pego acá, miren. Aquí están. El Y promedio, miren. El Y promedio. Después, ¿qué hago? Una vez tenga el valor de este valor que ya lo pasé, de mi estación faltante y de mis promedios de mis estaciones vecinas, comienzo a hacer la sumatoria de los valores acumulados, tanto de mi estación vecina como de mis estaciones, incógnita y mis estaciones promedio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo paso este primer valor, miren, 850. Para la siguiente, ¿qué hago? Sumo esta más esta y me da valor acá, miren, aquí está. Si yo marco acá, es la sumatoria del que tengo de la estación más el primero que metí. Y bajan fórmula. Para la siguiente, igualito, miren, paso el primer valor y sumo mis valores promedio. Miren, aquí está, el valor de mi primer valor más el siguiente. Y bajan fórmula. Si quieren le pueden colocar un condicional a esto, entonces ahí se coloca un condicional, pero ese condicional pues simplemente, miren, si la caseta está aquí en vacío, le colocan dos comillitas, si esta, por ejemplo, si el valor de C9 es igual a vacío, vacío significa dos comillitas, entonces colócanle la palabra Pepito Pérez, entonces le ponen ahí incluido o no incluido. Eso es manejo de códigos en Excel. Esta clase no es de Excel, ¿no? Es una clase de tecnología. Entonces hacen el proceso, miren. Entonces construyo otra hojita en Excel que se llame valores acumulados de la estación incógnita y de las estaciones vecinas.
paso número 3, que es el que está acá, mira. Paso número 3, calculo las sumas acumuladas de la estación X, que es la que yo no conozco, de datos faltantes, y las estaciones vecinas, que son las estaciones Y. Hasta ahí todos. Ese PX de la primera columna es el. De mi estación incógnita. Y el valor de mi PY es de las estaciones vecinas. Entonces, digamos, en mi caso que yo no tengo ningún dato, eso estaría vacío todo vacío. No puedes aplicar el método. No puedes aplicar el método porque no tienes información. O sea, las de abajo sí tienen toda la información. Pero solo Las es vecinas sí, pero la otra no tiene información. entonces no aplica tampoco. No aplica. ¿Listo? Bueno, seguimos al tema de la regresión lineal. Nos metemos en la regresión lineal. ¿Qué es lo que hacemos? Recuerden que estos son los datos de mi información. Miren, solo coloco en el eje digamos en la construcción de esta regresión lineal, que es lo que habíamos dicho, que uno solo coloca la información de qué, de la información que yo conozco de mi estación. ¿Cierto? Este valor, que es el 597, ¿a qué corresponde? A mi estación promedio. ¿Listo? Mi estación promedio de mis estaciones vecinas. Y luego lo que hago es que simplemente cojo estos valores acumulados que tengo en doble masa, que tengo de esta parte de acá, que son los 850, los paso al otro lado. Y aquí tengo mi valor de mi estación X. Entonces yo voy a sumar los valores en X y los valores en Y para poder hacer mi tabla de regresión lineal. Para hacer una regresión lineal, ¿qué necesito? Tener valores en X y valores en Y. Pero doble masa dice, esos valores que tú vas a hacer de regresión lineal tienen que ser valores acumulados, que ya los calculé, que en la pestaña 3. ¿Cómo se calcula, muchachos, esa pendiente? Es muy fácil. En Excel existen comandos para calcular las pendientes, los interceptos, la determinación de R al cuadrado, solo con una fórmula sencilla. Si no la conocían, lo van a aprender ahora. Entonces, por ejemplo, cuando yo quiero calcular la pendiente, que acá está en inglés, slope, ¿no es cierto? Entonces, ¿yo qué hago? Simplemente me ubico acá, le coloco pendiente y marco tanto el X como la Y de mi zona de valores acumulados, y él automáticamente Excel me calcula la pendiente. ¿Sabían eso? Ahora. Simplemente igual pendiente y se juega. ¿De qué? De mis valores en X y mis valores en Y. Para calcular el intercepto igual, le coloco intersección en el eje y marco tanto en el eje X como en el eje Y, y me calcula el valor del valor del intercepto, o sea, el valor de 20 en independiente. Háganlo en cualquier ecuación. Para la determinación del R igual, sino que uno lo que coloca es coeficiente de R2 de toda esta información. Es decir, yo no necesito, muchachos, de estar pegando mucha fórmula, solo simplemente con información que tiene ya Excel. Deberían darles una materia que se llame acá ofimática. Hace falta. Pero bueno, ahí van a aprender. Luego sacan la correlación igualita, entonces coeficiente de correlación de qué, de toda esa zona que yo ya los valores acumulados con una sola fórmula. Y luego calculan el número de pares usados, pues que es contar, que ya les he enseñado, pues. Les he enseñado, miren. Qué difícil. ¿Pero qué? ¿Contar de qué? Pues de los datos que yo necesito de mis estaciones vecinas. Hasta ahí todos. Y el compañero que está con la cabeza baja al lado de la pared, ¿qué fue lo que hizo? Contame, ¿cómo
hice yo para calcular la pendiente? Una fórmula de Sí, pero ¿cómo la hice? Porque están con el celular en la mano. Les pido encarecidamente el favor, muchachos, concéntrense en la clase. Si no, pues no vengan. Ya, se los pido. Pues porque finalmente. Y después van a la oficina a preguntarme cosas que yo les expliqué. Concéntrense un ratico, no les pido más. 2 horas de concentración. No se pueden concentrar. Entonces yo ya calculé tanto el valor de la pendiente como el valor del intercepto, el valor del coeficiente de correlación. ¿Qué significa esos coeficientes de correlación, muchachos? Significa que esa información que yo tengo se acerca a 1, es decir, que hay una muy buena correlación entre la estación que yo necesito averiguar datos y las estaciones de cine. Profe, que como yo, ¿qué pasa si me da .60, muchachos? Si les da menor a, digamos que el rango es .70. Si yo tengo valores por debajo de .70, no es que esté mal, sino que no hay una buena correlación entre las estaciones. Pero preferiblemente uno que es lo que busca, que la correlación sea mayor a 0.70. ¿Sí? ¿Vamos a ver? ¿Tú? ¿Estás con sueño? ¿Estás llorando? No. Bueno, entonces, muchachos, ahí hay una buena correlación. Y yo ya puedo generar la información, decir, bueno, entonces ya sigo con el siguiente paso. Miren, muy sencillo, una regresión lineal en un solo paso. Entonces acá la explicación se da, muchachos, en que los valores del coeficiente con un R que sea mayor a 0.95, entonces existe una buena correlación, lo que les estaba comentando, y entonces digamos que el método es confiable, ¿cierto? Ahora, si los valores son menores a R2, entonces hay que revisar esa información, ¿cierto? Seguramente no puede haber una buena relación entre lo que yo necesito averiguar versus lo que ya tengo. Pero eso pasa en la realidad. Ustedes la información que manejan probablemente no tengan una buena correlación, pero pues obviamente ya es información particular que tiene cada estación. Entonces, regresión lineal muy sencilla. Recuerden, en el método de doble masa, la regresión lineal se hace con valores acumulados, tanto de mi estación X como de mi estaciones vecinas. La regresión lineal se hace con valores acumulados. Seguimos al siguiente paso. Vamos a hacer la completación de datos. ¿Listo? Entonces, recuerden que la información de mis datos faltantes eran de estos años: 2003, 2006, 2010 y 2015. ¿Qué son estos, muchachos? 2003, 2006, 2010 y 2015. Entonces, los pasamos acá. Listo, aquí están. Y esta información, ¿cuáles son esta información? Esta información es la información original que yo tengo de mis valores promedio, que yo ya vengo trabajando desde atrás. Entonces, ¿cómo calculo el valor estimado? Pues el valor estimado básicamente, muchachos, es el valor de la pendiente que yo, mira aquí está la multiplicación, el valor de la pendiente que yo calculé en el gráfico de doble masa por el valor de mi precipitación en esa zona. Entonces yo aquí con esto calculo entonces aquí calculo entonces el valor de este es que 696, 796, 558 y 551. Recuerden que yo tengo que tener en cuenta, recuerden que la fórmula me dice, para yo completar los datos de mis estaciones tengo que tener el valor de mis dos estaciones, pero multiplicado por el valor de la pendiente. Pero yo el valor de la pendiente ya la calculé. ¿Dónde la calculé? Pues acá, mírenla, acá, en esta regresión lineal. ¿De acuerdo? Miren la pendiente acá, el valor de M.
y calculo ya mi información completa. Entonces completo el valor acá y listo. ¿Cierto? Eso simplemente multiplicación de un valor por el valor. Miren, multiplico el valor de este, que es el valor de mi estación promedio, por la pendiente de esta estación faltante. Y calculo el valor. El siguiente paso, ¿cuál va a ser? Pues graficarlo, ¿no es cierto? Entonces yo, como ya tengo mis datos completos, miren, de mi estación X y de mis estaciones vecinas, lo que hago es simplemente generar mi curva. Es una curva muy sencilla, ustedes saben cómo construirla. ¿Sí? Y se saca ya el resumen de todos los valores de las estaciones. Entonces, ese es el valor, eso es lo que calculamos, recuerdan, en las anteriores hojas. Y luego aquí calculo mis valores faltantes de mis estaciones, el estimado y el de mis estaciones vecinas comparado con el estimado, que son muy parecidos. Entonces ustedes ya conocen, jóvenes, estos 4 métodos, 1, 2, estos 5 métodos. ¿De qué depende eso? De la restricción que tenga el método. Segundo, de la manera o la disposición que tenga la información que yo consulté en el ideante. Y tercero, se combinan los métodos. ¿Cuál es el mejor método? Vuelvo y repito, el que menor error me dé. Cosa que el trabajo es fulminante, muchachos. O sea, el trabajo, por eso hay 3, ¿no? Para eso es que trabajen en grupo, no sea que un pobre cristiano esté haciendo todo y los demás mirando. Para eso aprendan a trabajar. Ya más no puede ser. No se dirigen a su compañera. Entonces, una pobre un estudiante día y haciendo te hago todo y todo. los demás relajados. No, así no. No, que yo les Una pregunto a semana. todos. No. Una semana no, un fin de semana. ¿Quién trabaja y quién no trabaja? Sí, es mucho ya. El viernes, el lunes tengo todo eso. Y el informe hecho. Las cuentas, todo. Hay que prestar. Computadores. No, yo quiero que con eso, no con eso no puedo. ¿El compañero de club cómo está? Aquí este WhatsApp también. Requisito. Ya viene Semana Santa. Obligatorio. ¿No? Confunde con la pared. ¿No? Entonces, muchachos, Lo peor es que lo va a subir. los macroeconómicos los utilizan mucho los economistas, ¿no? Entonces, son unas ecuaciones que tienen un montón de variables, esos son 10, 15, 20 variables. Entonces, ¿en qué consiste ese método? Debe haber al menos alguna información de eso, pero digamos, yo que les recomiendo para ese caso en el que ustedes por ejemplo, díganme en el caso especial que tienen ustedes dos, por ejemplo, ¿cuál es su angustia? Las podemos ayudar entre todos. No. Damos ideas, ¿no es cierto? Dales ideas. Dime, ¿cuál es el caso particular que tienes? Entre todas las estaciones que tenemos, ¿Cuántas estaciones tiene el teléfono? escogimos 7 estaciones. 7 estaciones. Y de esas 7 estaciones, ¿qué estaciones tienen información completa? Ninguna. Cubierta completa como tal. Ninguna tiene información completa. Eso significa que doble masa no funciona. Aleatorio tal vez sí. Ahora, pregunto entonces. Estación 1, estación 2, voy a hacer estación 3, estación 4, estación 5, estación 6 y estación 7. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Entonces, si le coloco esto es porque tiene información. Voy a colocar esto, voy a hacer esto, digamos, y esto que no tiene información. En la mayoría de los casos pasa eso. ¿Así sí o no? ¿Quién sabe conectar No, los pero dos? muchachos. No lo En prendo. otras probablemente pase esto, el comportamiento de las estaciones, entonces así. Y acá si acaso tienen 3 dos daticos.
en otras definitivas esto no tiene nada. Contraloría. ¿Sí o no? Eso pasa en alguna información, ¿sí o no? En otras estaciones probablemente tengan la combinación de esto, porque eso puede pasar. Eso pasa. ¿Qué hago? Si la información que tiene una sí, otra no. Y a veces acá resulta que tienen dos no y otras sí. Y así es la tipología de información que tiene, ¿sí o no? ¿Quién no tiene diferente a esa información? Así están las estaciones. Muchachos, en la vida real pasa eso. Esa es la vida real. Ay, no es que el profesor siempre nos da información pública. No. Por eso es que quiero que ustedes, muchachos, el objetivo de todo esto es que ustedes se den cuenta que cuando ustedes algún día vayan a hacer consultas van a encontrar sus inconvenientes. Ese es el diablo, Erika, que hay que abrazar. Entonces eso pasa. Ya decía yo. ¿Qué otra cosa aparte de esos fenómenos tienen ustedes? Alguien que le diga no, profesor, definitivamente no. Eso es lo típico, ¿no? Oye, de unas nosotros tenemos. Hay otras condiciones ideales, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las condiciones ideales? Las condiciones ideales es que estas estaciones todos tengan datos. Pues probablemente, yo creo que hay muchos casos en especial en que la información tiene datos. Sí. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Entonces uno mira ese menú, uy, ya la vaina, ¿cómo yo le aplico a esa vaina? Entonces uno tiene que trabajar por bloques, ¿no es cierto? Lo separa. Eso, entonces uno trabaja por bloques. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, digamos, a ver, pongamos algo aquí de criticidad a esta vaina y montemos una vaina así. Lo que les pasa a algunos. Ojo que el cero es un dato, ¿no? Significa que no llovió. O sea, eso no significa que no es dato, sino que no llovió. Pero probablemente ustedes tengan información así. Lo voy a colocar aquí datos, pero estos datos tendrían cero. Así, como tienen muchos información así, ¿sí o no? Cero. ¿Qué otra cosa ven ustedes en su información? Aparte de esos que yo estoy colgando en el tablero. ¿Sí han visto ustedes? Son más detallistas. Datos muy grandes y datos muy pequeños. Tiene que ver eso. Wow. ¿No? Capragis. ¿Qué era eso? Dice que el camino utilizando Revit para hacer planos, hijo de puta. Entonces, muchachos, miren la importancia de eso. Vamos a hacer, como dicen los peruanos, en combo, ¿no? Es en combo, es decir, que vamos a revisar. Por ejemplo, si yo tengo, muchachos, ojo con estas, ¿yo qué les recomiendo? Revisen las alturas. Probablemente esta estación esté a 2300, entonces yo no puedo correlacionar con una estación que esté a 300. Es un error, ¿no es cierto? Por eso les digo, desde el principio, muchachos, revisen las estaciones y revisen la altura. 50. Ellos que combinaron los 2300 con los 660, ¿no? Pero revisen las alturas. O sea, muchachos, la información es para utilizarla, no para que la vean por ahí dando vueltas. No, con la relación de las... Puedo relacionar una que tenga hasta 500 metros para abajo y para arriba. Sí, por eso yo les digo, muchachos, o sea, ustedes pueden tener estaciones a 3300, pueden tener de 1650 o pueden tener 3 estaciones que estén así. No les voy a negar, pues esas estaciones tienen una buena relación de altura, ¿sí o no? Pero yo no puedo coger esta estación y relacionarla con esta de acá abajo, no. Eso es como comprar una moto Yamaha, ¿no? Y que le regalen a uno cualquier pinchirilo, ¿no? Usted la recibe, pero no la recibe. Ah, no, Yamaha, Yo la recibo. todos son de Yamaha. Para todo el mundo tiene Yamaha, ¿no?
todo el mundo tiene plata. Bueno, yo. Yo me he hecho el tiempo que no comprar motos llamadas acá en Tucumán. ¿Ah? Porque uno de los dueños de ese concesionario, ¿no? No hizo nada por el departamento, ¿no? Pues bueno. No hizo nada por el departamento. Yo no por menos penando la riqueza, ¿no? Si estás viendo esto mal parido, ojalá te mueras. No comprarle nada porque nada por el departamento. Entonces, muchachos, ese sentido hace de que uno establezca. Entonces, relacione primero las alturas. Entonces digo, bueno, si esa busquen, a ver, de estas estaciones, ¿cuál tiene? Ah, esa está a 1600. Ah, bueno, sí, de acuerdo. Entonces yo cojo esta estación que yo la tengo aquí con esta estación que yo la tengo aquí, ¿y qué hago? Comienzo a relacionar, busco otra estación. Digamos, esta estación que está a 1500. Entonces esta estación que está acá a 1500. Listo. Entonces ahí yo qué hago? Regresión lineal. Tú allá que tienes esas tres estaciones es lo mismo, ¿cierto? Es un tema de lógica. Mi lógica puede ser diferente a la de ustedes. Pero si ustedes dicen, profe, es que definitivamente la condición de la información, ustedes ya muchachos, ¿saben qué es lo más importante de todo La esto? amiga de mi amiga. Es tu amiga. ¿Quién es el que conoce mejor el proyecto, yo o ustedes? Ustedes. Entonces, por tanto, ustedes tienen que refutar. Ah, no, es que si el profe me dijo, no, o sea, por favor, permítanme, yo les explico, pero ustedes argumenten, muchachos, porque ustedes conocen su proyecto, saben las limitaciones, lo que se presenta en el territorio. ¿Y ustedes qué están haciendo? Están generando primero información que hace falta, que seguramente, miren, todo el mundo